Buenas tardes a todos y a todas. Estamos otra vez en Spain Games Talks, la charla ya número 19, entrando en el mes de agosto. Hoy jueves viene Vaga Gaspar, que nos va a hablar un poco de emprendimiento en videojuegos. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con vosotros hoy. Bueno, cuéntanos un poco de qué va a ir la charla de hoy. Pues la charla va a ir sobre cómo ser empresario, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tener en cuenta. Evidentemente nos vamos a centrar mucho en este empresario que se quiere meter en el mundo de los videojuegos, que puede no tener, que puede ser muy joven. Así que va a ser muy básico, ¿vale? No va a ser nada súper avanzado. Aún así, puede que diga cosas raras o si hay alguien que no entienda algo, pues sin problema, que haga preguntas, feliz de contestar, porque uno cuando está en el día a día, pues pierde un poco la noción de qué es sencillo, o qué es difícil, o qué es nuevo, o qué no se sabe. Pero bueno, básicamente irá de eso, de cómo iniciar la andadura profesional, incluso empresarial, porque tanto va a ser para los que quieran ser profesionales independientes como montar un equipo o montar una empresa de videojuegos, y eso sí, centrado todo desde el punto de vista de videojuegos. Y también para qué sirve una asesoría como GD Consult, que es, pues es de donde vengo yo, y por qué tiene sentido usar servicios de una asesoría, al menos aquí en España. Bien, pues si te parece, vamos a la pantalla de inicio un momento en lo que empieza la transmisión. Pues bueno, ante todo muchas gracias otra vez por la invitación y poder estar aquí y explicaros un poco, pues eso, cómo emprender en videojuegos, qué significa y cuándo hacerlo, especialmente si hay muchos que, pues eso, podemos hacer el videojuego en casa, en nuestro tiempo libre como hobby, pero cuando lo vamos a publicar o cuando ya sea nosotros directamente o a través de un publisher y vamos a empezar a ganar dinero, cuál es el momento adecuado para o ser empresa o darse de alta de autónomo, o eso es un poquito lo que vamos a estar, lo que voy a estar explicando hoy. Y por supuesto, ya hemos dicho, preguntas a Tutiplén. Os cuento sobre mí. Yo soy Eva Gaspar, soy directora de gdconsult.es, que es una asesoría especializada en videojuegos principalmente. Bueno, el mayor número de clientes se dedican a eso. Pero bueno, también atendemos y también tratamos pues, con profesionales independientes que son pues, músicos, desarrolladores web, artistas, en fin. La forma mejor para definirlo pues, sería empresas o empresarios o emprendedores o profesionales que son creativos con una base tecnológica. Y además de esta actividad en GD Consult, dando asesoramiento, realizando la gestión fiscal, contable, laboral, empresarial, todo lo que es alrededor de la empresa, especializado en el sector, pues también soy CEO de Abilite Studios, que para los que no lo conozcáis, esta empresa es una empresa de videojuegos que nació como desarrolladora en el año 2003 y que desde el año 2009 se dedica a hacer publicación. Empezamos como digital, ahora ya hacemos publicación en físico y distribución. Estamos en Barcelona y bueno, somos un equipo de unas 30 personas. Y nada, ya sin más rodeos, pues vamos a empezar a ver lo que tengo preparado en el ratito que tenemos. Mira. Vale, lo primero, ¿qué es un videojuego? Esta pregunta, puesto que esta presentación y este enfoque y esta especialidad consiste en la creación de un bien inmaterial, ¿vale? Está basado en la propiedad intelectual. Es decir, nosotros cuando creamos un videojuego, es un
es un bien que no está necesariamente plasmado o fijado en ningún soporte físico, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama como un bien inmaterial. A contraponer de lo que es un bien material, como puede ser cualquier otra cosa, pues una casa, a nivel creativo, pues un libro, una escultura, una pintura, ¿vale? ¿Eso quiere decir que la propiedad intelectual solo se refiere a cosas físicas? No, la propiedad intelectual tiene que ver también con la esencia, ¿vale? Con la esencia, pero de este bien, pero tiene que haber sido fijado y comunicado, ¿vale? Para que nazca la propiedad, para que nazca ese bien creativo, ¿vale? Nosotros somos propietarios de lo que creamos solo por el mero hecho de serlo. Es decir, yo como developer o como creadora de un videojuego no necesito darme de alta en ningún registro, no necesito hacer ningún tipo de gestión para que yo sea la autora de ese videojuego, en este caso videojuego, o de esa obra de carácter intelectual, ¿vale? Es una novela, un dibujo, lo que sea, ¿vale? Aún así, a pesar de... bueno, aquí en pantalla tenéis ya lo que es la definición según la ley de propiedad intelectual, ¿vale? Que es la ley que regula todos los bienes que tienen este carácter de intelectual, ¿vale? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la definición que nos da la ley? Pues es toda creación original. La creación original significa que tiene que ser completa, nunca antes vista. No, significa que tiene que tener un valor propio, único, no copiado, que es de esa persona que lo crea, ¿vale? Que puede ser un bien, puede ser una obra literaria, artística o científica, ¿vale? Expresada, es decir, que se ha tenido que fijar en algún momento. Lo que se protege igualmente no es donde se fija necesariamente, sino en lo que se fija, pero ha de ser expresado. Es decir, si yo te cuento un cuento, pero no lo escribo, no lo plasmo, no lo fijo en algún momento, ese cuento no tiene esa propiedad intelectual, no se hace no se genera esa creación, ¿vale? Tiene que fijarse por cualquier tipo de medio. Si me grabo, entonces sí, ¿vale? O sea, solo porque sea oral no significa que no valga, siempre que se haya fijado de alguna forma, es decir, que sea de poder, en algún sentido, que sea de poder demostrar, ¿no? Puede ser tangible, es decir, puede ser en una tela, si fuera una obra pictórica, ¿vale? El medio sería, o soporte sería una tela, o puede ser intangible, que sería pues grabado en la nube, mi obra literaria o mi videojuego, ¿vale? Que sea conocido, ¿vale? En eso estamos pensando pues en las telas, los soportes tradicionales de fijar una obra intelectual o que se puedan inventar en el futuro. Y aquí el legislador en lo que está pensando es, bueno, ahora existe la nube, los disquetes o lo que sea, pero yo que sé lo que existirá en un futuro. En cualquier caso, siempre que se den todos estos requisitos, existe una propiedad intelectual, ¿vale? Una pregunta muy típica, ¿son las ideas propiedad intelectual? No, las ideas no son propiedad intelectual. Si tú, por ejemplo, escribes pantalones con... Bueno, me estoy metiendo en industrial, pero... a ver, quedémonos en videojuego. Si yo escribo señor que con un sombrero que salta y va dándole golpes a setas, ¿tiene eso propiedad intelectual? Pues no, eso no, aunque lo haya escrito en un papel. ¿Por qué? Porque es una idea, ¿no? Si yo pongo videojuego, señor, ¿qué tal? Salta como gorro y tal, ¿tiene esa protección? No, no tiene. ¿Por qué? Porque para que eso tenga esa protección tiene que haber sido fijado, expresado, tiene que haber existido. Las ideas por sí mismas no valen. Además hay que pensar que ideas tenemos todos muchas, o sea... cuando se hacen brainstormings al menos en Abilite,
siempre salen, no sé, de 100 a 200 ideas. O sea, ideas se pueden tener muchas, pero hay que ejecutar, hay que expresar, ¿vale? De alguna forma. Vale. Mm. Esto lo menciono sobre todo porque es muy importante saber que hay empresas que ofrecen servicios de escrow, que es básicamente depositar el código fuente del juego, hacer toda una serie de cosas que esos son procesos que se pueden hacer, que son válidos, pero los que saben de programación saben que tú puedes obtener el mismo resultado dando caminos diferentes. Por lo tanto, tiene poco sentido, puede ser muy caro y tampoco vas a obtener el resultado que deseas, ¿vale? Entonces, el videojuego, como se considera una propiedad intelectual de tipo artístico, no necesita, bueno, bueno, es igual, es una propiedad intelectual de pleno derecho, pero no requiere de ningún tipo de registro para existir, para ser declarado o ser considerado como autor de la obra, ¿vale? No voy a entrar en súper profundidad en este tema porque podríamos hacer toda una charla a este respecto con el tema de pues, los autores, el autor individual, el autor en empresa, en fin, y entrar en muchísimo más detalle en temas que vamos a tocar ahora un poco por encima sobre qué es un videojuego desde el punto de vista jurídico, porque, pues, por lo dicho, ¿no? Pero sí quería que tuvierais una visión de que si eres autor de un videojuego y lo comunicas, ¿vale? Lo publicas o tienes un contrato con un publisher o es suficiente para demostrar tu autoría, ¿vale? Y como tal tienes una serie de derechos, ¿vale? Que son morales, que son para siempre, que no se pueden ni modificar ni ceder, como es, por ejemplo, el derecho al anonimato, el derecho a que se te reconozca como autor, el derecho a la copia individual, siempre poder tener derecho a acceder a tu propia obra, derecho de transformación. Hay toda una serie de derechos que se consideran morales que bueno, en el derecho continental europeo están regulados, ¿vale? Que en francés se llaman los droits moraux, droit d'auteur, solo, perdón. Entonces, ¿por qué hago esta mención de en Francia cómo se llaman? Que me ha quedado mal, pero lo digo porque en el sistema anglosajón es distinto. Los derechos morales es una cosa mucho más espinosa, no lo tienen regulado como lo tenemos nosotros, así que cuando se está tratando con empresas americanas, esos son puntos peliagudos a tener en cuenta y yo os lo digo solo para los que os estéis preparando para negociar con publishers o con empresas americanas, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que va a ser un tema delicado. Y cuando firmamos con publishers o con terceros o cuando ganamos dinero, qué es lo que estamos haciendo sobre esa propiedad intelectual? Pues lo que estamos haciendo es comerciar con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son esos derechos que nos permiten lucrarnos con la obra que hemos creado, pero perecen. ¿Qué quiere decir que perecen? Pues que desaparecen. En general, la vida de los derechos patrimoniales es la vida del autor y entre una media de unos 70 años después de la muerte del autor, con la idea, la vista de también conceder estos derechos a los descendientes, ¿vale? Cuando nos metemos en protecciones, como veis aquí, de tipo industrial, patente, marca, diseños, estos derechos industriales perecen también. Es decir, la patente es el derecho más fuerte, es la protección, perdona, no es el derecho, es la protección más fuerte que se puede obtener sobre una propiedad intelectual, ¿vale? Que se da a nivel industrial, ¿vale? Pues los procesos industriales pueden ser objeto de patente. Pero la patente también es el derecho patrimonial de más corta vida, porque son 10 años renovable 10 años más.
Luego tenemos la marca. La marca, mientras la pagues, es tuya, básicamente. Pero tiene una duración mucho más corta que la patente, ¿vale? Pero mientras pagues, la marca es tuya. Y los diseños, pues, están ahí. ¿Qué es un diseño? Pues es, también, lo dicho, forma parte del tipo industrial, por lo tanto, lo que protege son diseños industriales. Por ejemplo, el perfil de un coche, ¿no? Cuando es un diseño muy característico, pues se puede registrar, ¿vale? Y los de tipo artístico, pues tenemos el derecho a la copia, o sea, perdona, jolines, la copia, y luego los que son conexos, ¿vale? Pues la traducción, este tipo bueno, de tipo de propiedad intelectual. ¿Vale? Yo creo que si esto realmente interesa, pues ya lo prepararía y lo extenderíamos un poco más, ¿vale? Pero bueno, sobre todo lo que deseo que se transmita bien, claro, a pesar de lo disperso que es todo y lo confuso que puede ser para alguien que no lo ha escuchado nunca, es que un videojuego es una propiedad de tipo intelectual, es intangible, ¿vale? Y la fijación también la hacemos pues, en el disco duro o en la nube o de cualquier forma, ¿vale? Y eres el autor solo por el mero hecho de serlo. Cuando se desarrolla un videojuego en una empresa, es la excepción, es una de las excepciones, porque también hay otro tipo de creación de software que obviamente tiene la misma consideración, eh, donde la empresa se puede situar como autora, ¿vale? Pero si no, si estás haciendo tú un videojuego en tu casa, tú eres el autor, es un derecho moral, lo serás siempre y eso no lo puedes ni modificar, o sea, no puedes dejar de ser el autor, ni puedes hacer que el autor sea otro, a menos que sea cierto, ¿vale? Bueno, si esto da algún tipo de problemas, pues ya, vale. Vale, muy bien. Imaginemos que, visto, creamos un videojuego y es aquí, os hablo de cómo se puede dar un recorrido bastante común, sobre todo pensando en un perfil, en alguien que pues empiece como hobby o acabando los estudios o mientras está estudiando. Es un inicio de actividad muy común, pues empezar a hacer tus pinitos en tu casa, ¿vale? De forma amateur, ¿vale? Y la cuestión es cuando ya tienes ese juego acabado y lo quieres explotar, ¿vale? La diferencia entre hacerlo en tu casa y hacerlo cuando estás ganando dinero es que te entras en unas obligaciones administrativas. ¿Con quién? Con Hacienda, con la Seguridad Social, ¿vale? Versus tú, si tú te dedicas a hacer videojuegos en tu casa y los colocas, por ejemplo, en Itch.io gratuitamente o en cualquier otro portal o en tu propia página web, mientras no estés ganando dinero, no estés realizando una actividad comercial o mercantil, pues nada, aquí paz y después gloria. No tienes que hacer nada, ni darte de alta, ni declarar nada, porque no estás haciendo una actividad mercantil, estás desarrollando un hobby, ¿vale? Pensemos en el carpintero. Cuando yo hago una tallita en mi casa, me queda preciosa, pero si no la vendo y no me dedico a vender las tallitas, pues no es una escultura, no es una actividad comercial, ¿vale? La actividad comercial o mercantil se da cuando se genera dinero. Y es en ese momento cuando tenemos que darnos de alta en las dos administraciones que he comentado. En Hacienda, ¿cuándo tenemos que darnos de alta en Hacienda? Pues para hacerlo corto, siempre. Hacienda, no le toques sus dineros, ¿vale? Hacienda somos todos, pero sobre todo los que trabajamos. Entonces, si facturas, si vas a vender, si vas a cobrar X cantidad de dinero, date de alta, lo declaras, haces la factura, luego lo incluyes en tu declaración de la renta y ya está. Y chimpún, aquí paz y después gloria, ¿vale? ¿Cuál sería el límite a tener en cuenta para hacer un alta permanente versus un alta del tipo que os estoy diciendo de te das tú, haces el alta, declaras la actividad, los ingresos que hayas tenido ese trimestre en el modelo del IVA, que es donde hay que hacerlo principalmente, versus no hacer
vamos, versus darse de alta también en seguridad social, ¿vale? La diferencia aquí nos la fija el salario mínimo interprofesional. Esto ya es jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, ¿vale? Que mientras no se dé una actividad habitual, continuada, comercial de ingresos, no se requiere una alta en la seguridad social. ¿Qué fijamos? Al final, después de, evidentemente, esto lo estoy haciendo muy resumido y todavía lo quiero resumir más, porque evidentemente el tribunal recoge toda una serie de consideraciones y tal, pero el resumen es que si tú estás ingresando por tu actividad menos del salario mínimo interprofesional, no se puede considerar una actividad continuada, mercantil o comercial de la cual te puedas sustentar, ¿vale? Por lo tanto, cuando llegamos a ese lindar del salario mínimo interprofesional, que para el 2020 está fijado, me parece que son 13.500, creo que son 13.500 y no 13.300, pero bueno, me puedo equivocar, 13.300, digamos, ¿vale? Pues es cuando haríamos el alta en las dos administraciones, ¿vale? ¿Cuándo hay que darse de alta en Hacienda? Siempre que hagas ingresos, date de alta, declaras, cierras, te das de baja y chimpún, y aquí no pasa nada. Seguridad social, si es una actividad que va a ser continuada, que te va a generar unos ingresos, etc. Sobre todo, ¿por qué? Porque la famosa cuota de autónomos, que todos oímos hablar, que qué caro es en España, y es verdad, es desproporcionado porque no se tiene en cuenta lo que estás facturando. Es decir, que si tú haces una actividad comercial de 14.000 euros, que ya estás por encima del salario mínimo interprofesional, por lo tanto ya tendrías que hacer un alta en la seguridad social. Luego hago el paréntesis, pero tendrás que pagar la misma cuota que si estuvieras facturando 100.000 euros, ¿vale? Por eso es tan injusto y por eso, de hecho, ya se está trabajando y está a punto de salir o se va a empezar a aplicar ya dentro de un par de años, que se va a hacer una cuota de autónomos progresiva. Que una de las pequeñas victorias que se consiguió alrededor de la cuota de la seguridad social de autónomos, ¿vale? Era una cuota reducida, que son 60 euros al mes. El primer año y luego hay unas bonificaciones, digamos, llamémosle unos descuentos el segundo año. La cuota normal ahora mismo de autónomo profesional son 270 euros, alrededor de 270 euros. La cuota bonificada, la cuota de inicio, ¿vale? Si no has estado dado de alta en la seguridad social en el RETA antes o en los últimos 2 o 3 años, pues son 60 euros, ¿vale? Claro, es una gran diferencia, es muchísima diferencia, especialmente si empiezas facturando poco, ¿vale? Pero bueno, tendría que ser permanente, no tendría que ser 1 año, 2 años, tendría que ser permanente y desde luego proporcional a la facturación, porque hay gente que, oye, se les da muy bien y cuando empiezan la actividad facturan un montón, entonces, pues oye, proporcional y chimpún, ¿no? Todo es igual o todo es diferente, no sé, pero un poco más justo, ¿vale? ¿Cómo hay que hacer el alta? Bueno, pues el alta en Hacienda hay que hacerlo a través del modelo 036 o 037. El 037 es un modelo simplificado donde un profesional independiente puede declarar pues, la actividad, cuál es el tipo de actividad, dónde la va a hacer, los datos básicos y de forma, pues así, muy sucinta, darse de alta en Hacienda, ¿vale? El 036 lo menciono aquí porque también puede ser necesario hacer el 036 si vas a estar operando con países de la Unión Europea. Porque entonces, si vas a operar en países de la Unión Europea, y operar significa que compres productos en cualquier país de la Unión Europea o que se los vendas, pensemos Facebook, pensemos Google Irlanda, claro, pensemos, le compro una tienda, le compro una silla a Amazon. Todo esto a veces son empresas que están sitas en otros países de la Unión Europea, pero si no estás dado de alta como operador intracomunitario, vas a tener que darte de alta para poder hacer esas compras y poder imputarlas a tu actividad, porque si no,
¿Qué pasa? Las operaciones intracomunitarias están exentas cuando son entre profesionales y empresas. Entonces están exentas de IVA, ¿vale? Si eres un particular, y eso es lo que te va a pasar, que la empresa de cualquier otro país de la Unión Europea, si no estás dado de alta como operador intracomunitario, te va a considerar consumidor y te va a cargar su IVA, ¿vale? El IVA que tenga en su país, que puede ser menos, puede ser más, pero en cualquier caso va a ser un gasto completo para ti, ¿vale? Bueno, podrías ir a reclamarlo y tal, pero bueno, no sé, a menos que sea una gran compra, pues te va a salir mucho más costoso toda la gestión que no pase el IVA que te puedas recuperar, sobre todo si es una silla o bueno, yo qué sé. Total, que por simplificar, 0,37 profesional independiente, pero si vas a realizar actividad intracomunitaria, tendrás que hacer también el 0,36 y solicitar el alta como operador intracomunitario, ¿vale? ¿Para qué? Para que te den de alta en el BIES, ¿vale? Que es el registro donde están todas las empresas, donde puedes comprobar que la empresa con la que estás trabajando es una empresa de la Unión Europea. ¿Cómo se hace el alta en seguridad social? Pues con el modelo TA7, y esto sí que es súper recomendable hacerlo a través de gestoría, y en realidad cualquiera de estas operaciones, por supuesto, es recomendable hacerlo en una gestoría o una asesoría. ¿Por qué? Porque ellos en una asesoría o una gestoría estarán acostumbrados a hacer este tipo de trámites, y esto no es que sea una cosa, oh Dios mío, pero, porque está en la base, pero se puede hacer mal, ¿vale? Si no sabes, si es la primera vez que lo ves, puedes cometer muchos errores, puedes tener problemas, ¿vale? Que te den, pues eso, problemas. Que es muy recomendable al iniciar, pero bueno, esto en realidad lo pongo aquí como actividad económica, pero es súper recomendable en cualquier situación y en cualquier momento. Es muy recomendable tener la firma electrónica. ¿Cuál? Porque hay muchísimas, ¿vale? O sea, hay muchísimas entidades que proveen firma electrónica. De hecho, ahora los DNIs son firma electrónica, pero hay que tener un lector. ¿Qué es un lector? Pues mira, un lector podría ser esto mismo, ¿vale? Esto es un lector de tarjeta. Bueno, esta tarjeta no es mi DNI, es mi tarjeta de abogado, ¿vale? Pero esto es un lector de tarjeta. Luego hay teclados que vienen con el lector de tarjeta incluido. Si me veis que miro para abajo es porque tengo la pantalla abajo, pero el DNI necesita el lector, ¿vale? No lo puedes colocar en de ninguna otra forma en el ordenador para que te haga la validación si no tienes un lector. Pero tampoco son tan caros, valen como 14 euros, una cosa así. ¿Cuál es el que recomiendo yo? El de la FNMT. ¿Quién es la FNMT? Pues es la Casa de Moneda y Timbre Española, ¿vale? Que en realidad la web es ceres.es o... Bueno, es igual. Si pones FNMT, te aparece. Entonces es entrar y tramitarla. Puedes tramitar tu firma electrónica personal, que también te servirá si inicias la actividad como profesional independiente, y si creas una sociedad, habrá que tramitar la de la sociedad. Súper importante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, hoy en día todos los trámites administrativos se pueden realizar digitalmente. Y la firma electrónica es el mejor camino para asegurarse de que esto es así. O sea, de que lo puedes realizar todo. Y aunque lo están deprecando en todas partes, también recomiendo tener por algún lado Internet Explorer, que es un rollo de navegador, porque es un rollo, no funciona con nada, pero con las administraciones públicas sí. Entonces yo lo recomiendo tenerlo por ahí, porque cuando no funciona ni Chrome, ni Firefox, ni Thunderbird, ni nada, Internet Explorer puede funcionar, ¿vale? No sé yo si habría alguna pregunta. Nada, ninguna pregunta. Estoy hablando muy rápido, Raúl. ¿Todo bien? Vale. Me dicen que todo bien, ¿no? Te voy a desconectar. Rubén, ¿todo bien? Vale, si hay alguna pregunta me lo dices. Vale, yo sigo, ¿eh? Si voy muy rápido o algo, también dímelo. Pues bueno.
Administraciones públicas, seguimos, parte 3. Hacienda. Pues como ya os he comentado, el alta de actividad se hace con el modelo 036-037. Si eres profesional independiente y sabes que vas a hacer el alta de operador intracomunitario, usa el modelo 036 directamente, no hagas los dos. Pero si es algo que no sabes de entrada, pues puedes hacer el alta con el 037 y luego más adelante, cuando lo vayas a necesitar, pues tendrás que hacer el alta de operador intracomunitario, ¿vale? Las empresas 036, ¿vale? Luego, ¿cuáles son las declaraciones más comunes que hacemos a Hacienda en este sector, ¿vale? Pues el 303 y el 390. El 303 es la declaración de IVA y de operaciones, es decir, cuánto facturas, etcétera, que se hace trimestralmente a mes vencido. Es decir, en enero, febrero, marzo, en abril se presenta el 303 del primer trimestre. Abril, mayo, junio. En julio se presenta el 303 del segundo trimestre, ¿vale? Y así, hay 4. Y el cuarto coincide con la declaración anual, ¿vale? Que es el 390. Y el 390 es el resumen de las mejores jugadas. Bueno, es el resumen de todo lo que se ha estado presentando durante los 4 primeros trimestres, pero con mayor detalle. Ahí es donde haber llevado bien la contabilidad y haber llevado una buena gestión, pues hace que la presentación del 390 pues sea indolora, ¿vale? En el modelo 110 es donde se declaran las retenciones de IRPF. ¿De quién? En general y principalmente de trabajadores y profesionales con los que hayamos trabajado, o que hayamos colaborado, no sé para qué doy sinónimos, que nos hayan hecho factura y que esas facturas hayan tenido retención. ¿Vale? Entonces, como esas facturas han tenido retención en origen, es decir, si vas al notario, te emite una factura y te pone base imponible, que eso es lo que se llamaría el bruto, ¿no? Lo que ellos te quieren cobrar, ¿no? La base imponible es lo que vale el servicio. Y luego ahí le sumamos el IVA, porque el IVA es un impuesto que grava por encima, ¿vale? Y que ahora mismo es el 21% en España. Y luego te dice, como es un profesional, el notario es un profesional, te hace una retención, existe una retención del 15%, me parece que es ahora, sí, es el 15%, que esto es restando, la retención es restando. ¿Por qué restando? Porque como tú también eres un profesional o empresa, tú tienes la obligación de coger ese dinero e ingresárselo a Hacienda a trimestre vencido. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, me lo decís. Vale, entonces, durante los trimestres se hace una declaración resumida, pues cuántos trabajadores, la cantidad total generada y la cantidad total retenida. Lo mismo para los profesionales independientes, pues he trabajado con 5 profesionales independientes y me ha costado 5.000 euros y me han retenido, pues lo que sea, el 15% o lo que toque, ¿vale? Pero cuando llega el modelo 190 hay que entrar en el detalle y hay que declarar qué trabajadores han sido, hay que declarar qué profesionales han sido, nombre, DNI, importe facturado cada trimestre, ¿vale? El modelo 115-180, pues la verdad es que cuando vivíamos de tener oficina o trabajábamos en oficinas, pues sí, era bastante más común en este sector. A día de hoy prácticamente nadie trabaja con oficina, entonces ya no se hace tanto. O la mayor parte de empresas y empresarios que yo conozco teletrabajan, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, los alquileres, cuando alquilas una oficina, por ejemplo, te hacen una retención. Si quien te la alquila es un particular. Entonces, esa retención se declara aparte, no se declara en el 110 como acabamos de comentar, sino que hay una declaración específica para alquileres, ¿vale? Que es esta, el modelo 115. Y luego el resumen anual, que es el 180, ¿vale? No tiene mayor complicación.
Si hacemos operaciones intracomunitarias, ya sea que compramos o que vendemos, tenemos que hacer trimestralmente o cuando surjan o cuando se hagan esas operaciones, habiendo estado dado de alta como operador intracomunitario en el modelo 349. Y luego también tenemos el modelo 347, que son las operaciones con terceros, que sobrepasan una cantidad bruta neta. No, es una cantidad neta concreta, que en este caso son 3.000 euros, ¿vale? Y estos es digamos, las declaraciones Hacienda básicas. Luego hay otro tipo de declaraciones, por ejemplo, si obtenemos un préstamo en ISA o hacemos unas cuentas de participación, pues tendremos que hacer el modelo 123, ¿vale? Bueno, eso en cualquier caso, si llegara a ese tipo de operativa, pues vuestra gestoría tendría que ser capaz de deciros, pues esto es lo que habrá que hacer y sería así, ¿vale? Si somos profesionales independientes, además o aparte, estaría el modelo 130, que es la declaración trimestral de la actividad, ¿vale? Que además se va declarando acumulativamente de un trimestre para el otro, ¿vale? Pero esta no tiene resumen anual. El resumen anual es en la declaración 100, que si estáis un poco de esto, o si habéis hecho alguna vez la declaración de la renta, ese es el modelo, la declaración de la renta. Y aquí me estoy dando cuenta que me he dejado un modelo fundamental, que es el contraparte para la actividad empresarial o para las sociedades, que es el modelo 200. El modelo 200 es como la declaración de la renta, pero de las sociedades, ¿vale? Las sociedades presentan la renta el mes de julio, las personas, que se llama impuesto de sociedades, y las personas lo presentamos de abril a junio, ¿vale? O sea, justo el periodo antes, ¿vale? Vale. Me lo he dejado, bueno, pues os lo digo, ya lo añadiré por si lo queréis, si os lo pueden pasar o lo que sea, a quien le interese, vale. ¿Qué más os quería comentar? Vale, comentaros, la diferencia, es que no sé ahora, bueno, el impuesto el impuesto de sociedades que se hace con el modelo 200, cuando da positivo, el año siguiente hay que presentar pagos a cuenta, que se hace con el modelo 202. Estos pagos a cuenta se hacen en abril, octubre y diciembre. Eso es una declaración muy, muy particular, pero que solo se tiene que hacer cuando la declaración en el impuesto de sociedades ha sido positiva el año previo, ¿vale? Comentaros también que el impuesto de sociedades en España, el básico, el normal, es un 25% de los beneficios y que los beneficios son ingresos menos gastos y sobre el beneficio se paga el 25%. Cuando iniciamos actividad existe por 2 años positivos una bonificación en esta cuota, en este gravamen, y en vez de ser el 25 pasa a ser el 15, ¿vale? Sí. Y con esto... Vale, bueno, y esto os lo digo sobre todo de cara a contrastarlo con la declaración de la renta. Cuando eres un profesional independiente, a ti se te va a gravar, bueno, a ti y a todo el mundo, a todos los que hacemos la renta, que somos todos en general, la renta es un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ganas 10, te van a gravar 1, por decir algo, pues si ganas 100, te van a gravar 60, ¿vale? No te graban 1. Pensar que es un porcentaje, por lo tanto, aquí, si fuera un impuesto, no, o sea, plano, por decirlo de alguna forma, que no me sale la palabra, sería un 1% siempre. Ganes lo que ganes, te graban un 1 y punto, ¿no? Y todos estamos contribuyendo la misma cantidad, como puede pasar con el IVA o puede pasar con el IRPF, ¿no? Bueno, perdón, el IRPF no, me refería al IRPF de profesionales, no de trabajadores, por ejemplo.
de personas físicas. Al ser progresivo, pues te toca tributar pues más. Cuanto más ganas, más tributas. Mientras que las sociedades siempre es, a excepción de estos 2 primeros años positivos, que es al 25%, ¿vale? Es decir, es una tributación plana, mientras que en renta es progresivo, ¿vale? A más se tributa. Vale, nos movemos a seguridad social. En seguridad social tenemos, bueno, el régimen general, que es en el que nos integramos cuando entramos a trabajar en una empresa y nos dan de alta en la seguridad social, nos dan de alta en el régimen general, ¿no? Que es el régimen donde está la mayor parte de trabajadores españoles están en este régimen. ¿Y cómo tributan o cómo se participa en este régimen? Pues verás, en las nóminas aparece el salario bruto y aparece la contribución o el porcentaje que el trabajador contribuye a la seguridad social, que pues depende del trabajador, pues puede ser, a ver, es un 6 o una cosa así, es un 6%, 7% más o menos, ¿vale? Y luego también al trabajador también le quitan la proporcional, el IRPF, que que hemos comentado que declararíamos en el modelo 110, ¿vale? Que pues dependiendo de cuánto sea el salario bruto, como es proporcional, pues tendrá una retención pues a partir del 2, que es bueno, podría ser 0, pero vamos a decir que la mínima es el 2% de retención a pues lo que toque, ¿vale? Lo que sea. Todo esto nos enseña, tenemos el salario bruto, le quitamos la contribución a la seguridad social, este 6%, le quitamos el IRPF, lo que toque, y tenemos el neto del trabajador. ¿Es esto lo que realmente está aportando este trabajo de este trabajador a las arcas de la seguridad social? No. Abajo, en la nómina, gracias a Dios, desde hace unos años ya se cambió, porque antes esto era oculto, el trabajador no era consciente, no se le enseñaba nunca, era un sistema extremadamente paternalista, ahora ya sí lo ve, se ve todo lo que la empresa realmente está pagando a la seguridad social por el trabajo que le está realizando. Que en realidad una empresa no pagaría ese dinero a la seguridad social si esta persona, si cualquier trabajador, si este trabajador no estuviera trabajando, ¿sí? Y esto llega a ser el 23% del salario bruto, ¿vale? 23-24% del salario bruto. Como veis, la empresa paga muchísimo más. Vienen todas estas cantidades desglosadas al pie de la nómina, ¿vale? Lo digo para que sepáis, cuando veis una nómina, que tenéis, la primera parte es todo lo que, digamos, os van a pagar en bruto, luego vienen de este bruto, os quitan una previsión de vuestra aportación de la retención, ¿vale? El impuesto de retención de las personas físicas. Y por otra parte, vuestra contribución a la seguridad social directa, que os lo sacan de la nómina, ¿vale? De este salario bruto. Pero luego, este salario bruto, por encima, la empresa también está pagando un 24% más, ¿vale? Vale. Luego, el siguiente tipo de régimen que tenemos en la seguridad social es el régimen especial de trabajadores autónomos. Y aquí os lo he separado entre profesional autónomo y empresario autónomo, porque cuando eres un profesional independiente puedes darte de baja por la base mínima, que suele ser una cotización de 270 euros aproximadamente al mes, que es lo que os estaba comentando antes, ¿vale? Que el primer año son, con la cuota bonificada, si tienes acceso, son 60 euros, y el segundo año pues es 100 y algo, 100 lo que sea, ¿vale? No lo sé exactamente, pero bueno, esto es un cálculo. Pero si formáis una sociedad, dependiendo del número de participaciones que tengáis de esa sociedad y del cargo, la actividad que desarrolléis, si sois el administrador o no sois el administrador, o tenéis más del 33 o no de participaciones, bueno, es todo un cuadro
hay como un laberinto, ¿vale? Para saber al final en qué régimen tiene que estar un socio trabajador de una sociedad, en qué tiene que estar encuadrado en la seguridad social, ¿vale? Imaginemos el caso básico de que el administrador se tiene que dar de alta como autónomo societario, lo llamamos así entre los amigos, tiene esa cuota. Ahora esa cuota es en realidad un poco más porque Seguridad Social está cobrándose lo que considera que no ha dejado de cobrar. No sé si habréis visto esto, pero están cobrando como 3-4 euros al mes a todos los autónomos dados de alta. Societarios, seguro. No sé si los profesionales también. Creo que sí. Pero bueno, a los autónomos societarios pagan de cuota mínima básica 370 euros. Es cierto que se apeló, porque en un principio cuando salió la cuota bonificada, no se aceptaba que también se aplicara a este tipo de autónomo, al societario, pero se apeló y al final se ganó y ahora también se aplica, así que lo sepáis. Sí que existe una bonificación al inicio de la actividad, ¿vale? Muy bien. Entonces, la seguridad social cobra domiciliado, no os va a mandar documentos, no os va a mandar facturas, ni os va a mandar nada. ¿Cómo se justifica el pago o estar al día de la seguridad social? Se justifica con los documentos, con los pagos mensuales que os llegan, los cargos que os llegan al banco, ¿vale? Entonces, cuando se hace el alta en seguridad social, hay que informarles de cuál es la cuenta. Y si hay algún cambio, hay que informar a la seguridad social de cuál es la cuenta correcta para hacer el cargo de estas cuotas, ¿vale? Y bueno, siempre el alta en la seguridad social va pegado a una alta en Hacienda, ¿vale? Hacienda se da siempre, seguridad social depende, pero desde luego hay que cuadrar que cuando hay un alta en Hacienda, o sea, en seguridad social haya un alta cerca en Hacienda, porque si no, seguridad social te dice, oye, me debes todos estos meses, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Vale. Vale, entonces ahora aquí es el dilema de ¿qué hago? Creo solo, que sería como autónomo o profesional independiente, que los hay y muy exitosos en España, o como empresa. También hay muchos, es la forma más común, sobre todo si eres un equipo, ¿vale? La mejor forma y la menos complicada, porque es más estándar, es sociedad limitada, ¿vale? Existen otro tipo de asociaciones cuando se es equipo. Por ejemplo, en Andalucía se potencia, se promociona mucho el tema de las cooperativas, pero las cooperativas son sociedades civiles, no son mercantiles. Entonces, aunque tienes muchas obligaciones, tienes menos protecciones que cuando es la sociedad limitada. Además, no nos olvidemos que la sociedad limitada es un estándar internacional, que aquí lo llamamos sociedad limitada, pero en todos los países tienen su correlativo, por eso se han hecho las actualizaciones jurídicas necesarias y se han actualizado para armonizar precisamente las figuras de la sociedad limitada, la sociedad anónima a nivel global. Así que si sois una sociedad limitada, todo el mundo va a entender lo que significa. Si vais con otro tipo de formaciones, pues no. Tampoco tenemos en cuenta la sociedad anónima porque para constituir una sociedad anónima se requiere un capital mínimo de 60.000 euros. Entonces, claro, hombre, si estás empezar con una sociedad anónima, oye, si tienes dinero, por lo que sea, pues adelante. Porque, bueno, tiene más obligaciones por un lado, pero es más flexible por otro. Que ahora pues escapan ¿no? Al scope, al objetivo de esta presentación, pero, pero yo siempre recomiendo que si vas a trabajar, o sea, si sois un equipo y vais a constituiros mercantilmente como una empresa, lo mejor es seguir el camino más transitado,
ya porque a nivel internacional tienen estas equiparaciones, como porque internamente es más común, se conoce mejor, todo el mundo. Y no lo digo solamente no sé, la persona civil, o sea, el ciudadano de a pie. Lo digo también por la administración, porque al fin y al cabo en la administración, claro que hay gente súper potente, súper sesuda, genios de ingeniería fiscal, administrativa y todo lo que tú quieras, pero al final el que está en ventanilla, que es el primero que va a mirarse tus declaraciones, tus movimientos, tu actividad, pues ese, pues es un, pues bueno, claro que sabrá, pero tampoco tiene por qué saber todas las singularidades de todo el ordenamiento mercantil o civil. Por eso lo de utilizar el camino más transitado. Hagamos las cosas fáciles para nosotros. Realmente es por nosotros y para nosotros, ¿vale? Entonces, si estás solo o no quieres compartir, porque hay ese consejo que corre, que las sociedades tienen que ser números impares y menores de 3. Eh, Aunque entiendo el sentimiento, porque pues una sociedad no deja de ser una relación estable con firmas y papeles y esto es como casarse, o incluso más intenso, puede llegar a serlo. Sí que es cierto que, y aquí estoy metiendo mi pezuña personal, sí que es cierto que siendo un equipo llegas mucho más lejos. También tienes que ser muy consciente de a quién metes en tu equipo. Un equipo tiene que ser un grupo de personas que se multiplican, no que se dividen. Es decir, uno más uno no puede ser dos, entonces no te vale la pena. No te vale la pena meterte en todo lo que es la sociedad limitada para acabar siendo dos. O sea, para dar un resultado de dos. Tiene que ser uno más uno, 1000. Bueno, exagerado. Pero tendría que ser uno más uno por lo menos 5, ¿vale? Porque si no, ¿para qué? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Si no vas a ser, si la persona que está al lado no comparte la misma visión y tu mismo compromiso, es mejor no atarse. Es mejor ser honesto y no atarse, ¿vale? Ándate solo hasta que encuentres a tu equipo, a tus socios perfectos o ideales, ¿vale? Eh, y luego a la publicación. Pues la publicación es cuando hacemos la comunicación pública de nuestra propiedad intelectual, ¿vale? En este caso, nuestro videojuego. La podemos hacer nosotros directamente, que seríamos el developer que se autopublica, o a través de terceros, o con la colaboración de terceros, ¿vale? ¿Cuáles son los escenarios? Pues firmamos con un publisher para que porque nos financian o no nos financian o nos dan una serie de servicios, una serie de sí, bueno, servicios, porque otra cosa no sé qué van a hacer, a través, por ese intercambio, ellos te dan unos servicios y unas protecciones, ellos publican, se encargan de comunicar tu videojuego en pues todas las plataformas a las que hayáis llegado a acuerdo, pues depende, ¿no? Si es un juego móvil, pues en iPhone, Android, si es un juego de PC, pues en las tiendas principales, GOG, Steam, Epic, lo que toque. ¿Vale? Y si es un juego de consola o que se lleva a consola, pues tal vez incluso corren con el coste inicial o el trabajo de la adaptación, o sea, el port. Lo publican pues en Sony, en Microsoft, en Switch, que son las consolas que a día de hoy todavía existen. O tal vez, si no queremos perder el control, porque claro, una vez firmas esta cesión, tú recibes como developer, como creador, recibes unos royalties, ¿no? Que es normalmente tras la recuperación de la inversión que ha hecho el publisher, si te ha adelantado dinero o si se ha gastado X cantidad de dinero en marketing o en lo que sea, lo que sean los términos de ese contrato de licencia de publicación, pues de la explotación de ese juego, se recupera esa inversión inicial y luego se reparte lo que se gana, ¿no?
Eso es lo normal. El publisher además también tendrá que ir decidiendo, tendrá que decidir o debería decidir y tener una estrategia para los precios, promoción, no solamente al momento del lanzamiento, sino a lo largo de la vida de la explotación del juego. En fin. Entonces, pues eso, el developer crea y el publisher publica. Y hay como esa división de poderes que puede ser muy beneficiosa para ambas partes, pero hay developers pues, que no quieren, por la razón que sea, quedarse sin ese poder o sin ese control sobre su videojuego. Entonces, pues se pueden hacer acuerdos pues, con intermediarios, ¿no? Pues autopublicas, pero pues buscas un agente de marketing, alguien que se te encargue de promocionarlo en prensa o en redes sociales o en lo que sea que te ofrezcan, o igual en la propia red, si fuera un juego de Facebook, pues que se encarga de promocionarlo en Facebook, o si fuera un juego de iPhone, pues que se encarga de promocionarlo en la App Store, no lo sé, lo que sea, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que autopublicas, pero contratas a cambio de unos royalties que evidentemente no serán del tipo del publisher, con una agencia de marketing o una agencia de desarrollo de negocio, ¿vale? Que se encarguen de encontrar partners, compañeros profesionales para la explotación del juego, ¿vale? Hay mucho que contar aquí, pero bueno, de momento nos quedamos en estas. Y ayudas. Bueno, a nivel de ayudas tenemos básicamente de tres tipos, que son los tipos de tres niveles, ¿vale? Que son los que tenemos en España. Tenemos el local, ¿vale? Que es el pueblo, la ciudad donde estamos nosotros como profesionales independientes, o donde reside la sociedad que constituyamos, porque la podemos tener constituida en Madrid, pero residir nosotros en, yo qué sé, en Málaga, por ejemplo, ¿vale? Por eso digo que aquí lo que marca la viabilidad de ser apto para una de estas ayudas de nivel de provincia o de ciudad es la sede donde esté la sociedad, donde estemos nosotros si somos profesionales independientes, ¿vale? Luego tenemos las ayudas de las comunidades autónomas, pues la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Madrid, que ahora se descolgaron con la ayuda para mujeres, madres menores de 30 años y que les van a pagar 500 euros, tal. Todavía está por ver en qué va a quedar eso, ¿no? Y luego tenemos las estatales, y las estatales pues básicamente pues tenemos la seguridad social, porque tiene una afectación global a todo el Estado español, y pues los ministerios, pues las ayudas de red.es, que es la ayuda esta que, bueno, que ya empieza a tener cara y ojos, porque ya pues quieren proyectos medianos, grandes, y financian porcentajes interesantes. La última era para microempresa, me parece que eran 45% del proyecto, y tenía que ser proyectos con presupuestos superiores a los 150.000 euros. Yo sé que para el público de este vídeo pues se quedan como, uff, es un logurón de dinero, pero si ya sois, pues eso, 10 personas, pues ya pues empiezas a dividir y tampoco es tanto dinero, ¿vale? Enseguida sale ese presupuesto. Y luego también tenemos el Ministerio de Cultura, este es mi favorito. Las ayudas del Ministerio de Cultura siempre han sido las mejores. ¿Por qué? Porque son a fondo perdido, son culturales, y además este año, perdón, las ayudas del Ministerio de Cultura se daban para industrias culturales, y entre las cuales videojuegos entró en el año, no me quiero equivocar, pero creo que fue en el año 2010 o 2009. Por ahí era el 2010, pero podría haber sido el 2009. Y claro, en esta general, pues ahí se presentaba todo el mundo. Se presentaban libros, se presentaba música, se presentaba arte, se presentaba todo el mundo, y videojuegos. Entonces, claro, salíamos a repartir pues muy poquito, porque pues igual
La bolsa eran pues de 1 a 3 millones, me parece que lo máximo que fue un año fueron 3 millones a repartir, pero me estoy equivocando, pero igual creo que eran dos. Pero bueno, que es poquito cuando te pones a pensar que son pues igual, yo qué sé, 10.000 o 15.000 solicitudes, ¿sabes? 3 millones te los repartes enseguida. Pero bueno, eran a fondo perdido, estaban muy bien. Ahora este año por primera vez han sacado las ayudas para industrias culturales, pues con una dotación, pues eso, de 1 o 2 millones, no sé cuánto exactamente, pero es público, se puede mirar el Ministerio de Cultura en subvenciones a industrias culturales, lo ponen ahí, cuánto es la dotación. Y este año ha salido por primera vez para videojuegos exclusivamente. Es decir, ahora ya las empresas y profesionales de videojuegos ya no nos presentamos a la genérica de industrias culturales, sino que tenemos la nuestra propia, cosa que está espectacular. Tenemos nuestro propio presupuesto a repartir entre todos. A fondo perdido significa que no tienes que devolverlo, solo tienes que demostrar que realmente has hecho lo que has dicho que ibas a hacer. Puede que sea mi entorno o no sé lo que será, pero todas las empresas con las que yo trato y con las que yo trabajo, todos nos dedicamos a hacer videojuegos, todos queremos hacer videojuegos y no hay nadie tratando ni de ver cómo saca dinero y vive del cuento o de sacar dinero para hacer un videojuego y gastárselo en coche. Yo eso no lo he visto nunca, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy sencillo que si te dan el dinero en cultura, poder demostrar que has hecho lo que has dicho que ibas a hacer, ¿vale? Y no se lo tienes que devolver, pues que está muy bien. Ahí tienen que seguir mejorando porque todavía se meten en cómo tiene que ser el videojuego, que si tiene que ser cultural, que si tiene que ser, pero cultural en plan para niños y no sé qué, y es como, pero vamos a ver, tú le estás diciendo a industrias audiovisuales cómo tiene que ser la película, que si tiene que ser sobre cabras o sobre montañas, o sea, eso es un poco surrealista, pero bueno, estamos ahí, vamos mejorando, ya tenemos ayuda específica de cultura para videojuegos, son hasta 150... Me estoy equivocando, son 100.000 euros. Lo máximo que puedes conseguir son 100.000 euros. Va con una graduación de puntos de tu proyecto, cómo cuadra a los objetivos que ellos se fijan, cómo cuadra tu proyecto según esos objetivos. Y si das al 100%, pues te acabarán dando 100.000 siempre que no suponga más del 80% de tu presupuesto. Es toda una historia, pero que están muy bien, hay que mirarlas porque puedes pedir pues desde 1.000 hasta 100.000, ¿vale? Solo que tienes que pagar tú el 20%, ¿vale? Vale. Y normalmente salen entre el segundo y tercer trimestre de cada año. Todos los años salen, así que hay que estar al tanto de esta, ¿vale? De la de cultura, yo la recomiendo. Entidades, bueno, lo que lo he dicho, los ministerios, falta aquí como entidad, pero bueno, la Cámara de Comercio, también hay que mirar las cámaras de comercio de locales porque a veces tienen bolsas, pues yo qué sé, para la internacionalización, para la digitalización, para el uso del idioma, tienen bolsas así que os pueden ser útiles pues para hacer la web o para hacer un plan estratégico de, yo qué sé, de tienda online o lo que sea. Hay que mirarlo, hay que informarse. Como veis, todo esto lleva mucho tiempo y mucha... Bueno, estar ahí, ¿vale? Y en seguridad social, las ayudas que os pueden dar, sobre todo es alrededor de la contratación. Es cierto que este gobierno se ha cargado la mayor parte de las ayudas que había a la contratación y han quedado muy poquitas o ninguna, ¿no? Aplicables. La que sigue activa es ayudas a la contratación, bueno, a la transformación. Cuando cambias un contrato de prácticas laborales en uno indefinido. Bueno, solo lo comento como nota al pie, pero bueno, sí es cierto que cuando se hace una asesoría, lo que hace es mirar si le encaja algún tipo de ayuda o subvención a la contratación. Luego, comentario, en Madrid sí que hay ayudas a la contratación que de momento siguen abiertas y de momento están ahí. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta los que seáis de Madrid porque podéis acceder a bastantes ayudas de este tipo, ¿vale? Y bueno, el tipo de ayuda que hay pues es para la creación del videojuego, para iniciar una actividad profesional. Hay ayudas para iniciarla como autónomo y para iniciarla como empresa.
En este caso hay que mirar seguridad social, ¿vale? Sobre todo si estás cobrando el paro para capitalizar y tal, tener en cuenta los requisitos que dan y las limitaciones. Y luego como empresa sería más gobierno local, pues el de la ciudad o la provincia o incluso la comunidad, ¿vale? Y luego lo que ya hemos comentado, a la contratación y a la compra de inmovilizados. La compra de inmovilizados aquí se refiere pues a compra de ordenadores, que aunque esto suele estar metido también en la ayuda al inicio de actividad, ¿vale? Esto es una visión un poco global del tipo de ayudas que tenemos en España y en realidad no os estoy diciendo cuáles son las ayudas que hay porque, claro, esto va cambiando, hay que estar al tanto, depende de cuándo lo vayas a hacer. Hay ayudas que están abiertas todo el año, hay otras que se van abriendo, depende de dónde vivas, te afectan o no te afectan. Así que lo que hay que hacer es estar al tanto, ¿vale? Em, Rubén, ¿vamos bien de tiempo? Sí. ¿Sí? Vale. Ah, vale, de acuerdo, vale, no, porque me doy cuenta hablo mucho. Pensaba que no, pero hablo mucho. Vale. Tipos de acuerdos. Vamos a ver. Dentro de una sociedad, bueno, esto es para cuando decidáis emprender o con un equipo, con un grupo de gente y que queráis constituiros como sociedad, ¿vale? Lo primero que se recomienda en todas las escuelas de negocios y no de negocios, si hacéis alguna clase de empresa o emprendimiento, siempre os van a decir hacer un pacto de socios. Un pacto de socios no es ningún documento estándar certificado de ningún tipo. Un pacto de socios es un documento donde los socios decidís cómo queréis comportaros, cómo queréis que se comporte la sociedad y cómo queréis que se comporte la sociedad para con vosotros y para con terceros, básicamente, ¿vale? Evidentemente, si cogéis un modelo o vais a una asesoría o yo qué sé, es que no se me ocurre ahora otro sitio, pero si seguís un modelo o tenéis un profesional, un abogado, un mercantilista, por ejemplo, pues os hará un pacto de socios como mucho más extenso y global que si, pues eso, ¿no? Que si sois 3 amigos o 2 amigos y venga, pues tal, porque claro, ¿qué pasa? Que los pactos de socios se tienen que hacer, igual que los estatutos, igual que muchas cosas se tienen que hacer, los contratos, se hacen cuando las cosas van muy bien, que es al principio. Al principio todo va muy bien y no nos podemos imaginar que vaya a surgir nunca ningún problema. Pero para eso están los contratos y los pactos y todo este tipo de documento legal y jurídico para protegernos, para tener un manual, si queremos. Más que protegernos es para tener un manual de conducta de lo que está aceptable, lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Cómo tenemos que comportarnos llegados a determinadas situaciones que pueden darse. No tienen por qué darse y porque se plasmen en un documento no significa que vayan a darse, pero hay que tener un poquito de vista y pues eso, ¿no? Porque hay problemas. Y yo creo que todos los empresarios de España tendrán una larga lista de anécdotas de los problemas que han tenido con sus socios, ¿vale? Entonces, aunque tú ahora te lleves muy bien con la persona que tienes al lado, con el que quieres emprender, y ese es el espíritu, pues no está de más tener un pacto de socios o constituirse rápidamente, si se puede. Es que claro, depende, ¿no? Si te vas a constituir y luego, una vez constituido, te vas a poner a desarrollar, pues nada, ningún problema. Tú constituye cuanto antes y ya con los estatutos, recomendable ir a una asesoría para que te los prepare, pero bueno, pues ya estás, ya hay un código de conducta, ¿vale? Y hay una regulación de cómo será esa sociedad. Pero si se da la situación de que no os vais a constituir porque la idea es autopublicar y no vais a pelo y todas esas cosas, pues entonces, y no vais a constituiros hasta que la explotación del juego empiece y empiecen los ingresos porque no tenéis dinero o lo que sea o no queréis invertir en eso hasta que ¿no? Se le vea ¿cómo es? El rabo al lobo, no sé cómo se dice, bueno, es igual. Pues entonces, a pacto de socios que os cubrirá
desde el momento que os sentáis a trabajar en la creación del videojuego hasta que lo publiquéis, que haríais la constitución, pues no sé, un mes antes de publicar, ¿no? Más o menos. Pacto de socios os cubriría todo ese periodo. Es cierto, me estoy encontrando últimamente y me hace una tremenda felicidad porque me gusta ver un cambio dentro de la industria española, que hay muchos más equipos noveles que encuentran financiación profesional. ¿Qué significa esto? Pues que encuentran publisher, ¿vale? Entonces pueden financiar sus primeros proyectos con inversión de publisher. Por lo tanto, se constituyen como sociedad, desarrollan y luego ya se publicará. Y eso está muy bien, ¿vale? Eso son muy buenas noticias para todos como industria, porque eso quiere decir que por fin se valora, se aprecia el talento nacional y empiezan a ser las cosas un poco más sencillas. Hace unos años era muy difícil que eso pudiera, vamos, imposible, eso no sucedía. No, es que no sucedía, eso no sucedía hace unos años. Tenías que tener un track record y track record dentro del track record haciendo lo que querías que te financiaran para que te dieran funding, ¿vale? Bueno, siguiente tipo de acuerdo que existe, pues son los de tipo laboral, ¿vale? Que se daría con trabajadores. Aquí tenemos el contrato de confidencialidad o la cláusula, vale, perdón. Esto es cláusula de confidencialidad. Esta cláusula también puede ser un contrato por sí mismo y en realidad os lo vais a encontrar constantemente. Aquí os lo he puesto con terceros, pero este tipo de contrato, que es contrato de confidencialidad o NDA o MNDA, se firma con todo el mundo en videojuegos, ¿vale? Y no os creáis que es papel mojado porque a mí, o sea, yo he vivido la experiencia de firmar el NDA y encontrarme con las manos atadas de poder hablar, bueno, eso es, en realidad pasa. No puedes hablar de lo que has hecho o lo que estás haciendo porque has firmado un NDA que te impide poder hacerlo, ¿vale? Entonces, recomendación, los contratos laborales estándar que pone a disposición el SEPE, que es la agencia de la Seguridad Social que se encarga de todo el tema de contratos, trabajadores, laboral y demás, no tiene una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, es muy recomendable incluirla. El modelo sí que tiene espacio para añadir otras cláusulas. Recomendable desde GD Consul, añadamos cláusulas de confidencialidad para los trabajadores, donde se les explique, porque vamos a ver, el ordenamiento jurídico español sí que tiene en consideración, cuando se establece un contrato laboral, establece, aunque no esté en la cláusula, sí que forma parte de las obligaciones del trabajador el deber de secreto, el deber de confidencialidad. Existe, es decir, aunque no esté en la cláusula, existe esa obligación, ¿vale? Esto que quede claro, no es necesario, pero yo lo recomiendo encarecidamente porque viene muy bien a todas las partes entender lo que significa. Porque aunque esté en la ley y luego pueda, yo prefiero que lo lean en ese momento, que lo tengan en cuenta y así nos ahorramos problemas. Porque luego viene ese tweet con esa imagen de ese juego que no se puede publicar, que aparece en redes. Ah, es que no sabía. Ah, ya, pero es que es así. Y esas cosas pasan. Y como esto pasa, no cuesta nada poner la cláusula de confidencialidad, se la lee el día de que firma el contrato y aquí paz y después gloria, ¿vale? Pero en cualquier caso, que tengamos en cuenta que la obligación de confidencialidad existe solo por el mero hecho de firmar el contrato, aunque no tenga cláusula de confidencialidad. Existe en el ordenamiento español. Es una de las obligaciones del trabajador, ¿vale? La cláusula de no competencia, hombre, esta es muy interesante porque si tú tienes a alguien contratado, pues no quieres que coja tu equipo, te lo vacíe, se dedique a hacer trabajo, o sea, lo que está sacando de tu empresa que lo haga en otro sitio. Vamos, son una serie de detalles que es del todo el sentido común, ¿vale? Pero que está muy bien reflejarlos en los contratos laborales, ¿vale? Y luego, ahora la última gran novedad es todo el tema del remoto, ¿vale? Hasta ahora
pues los contratos laborales eran en oficina, ¿verdad? Eran pues el centro de trabajo, pero ahora videojuegos hemos tenido la suerte de poder adaptarnos porque es todo digital y podemos trabajar con los ordenadores. El mismo Discord nos ayuda a poder encontrarnos, a poder tener reuniones. Si no es Discord, pues son otros elementos de trabajo. Podemos continuar desarrollando, crear, coordinarnos y seguir adelante y no necesitamos oficina. Entonces, ha sido necesario añadir una modificación a los contratos que existían porque ya acabó la pandemia, ya acabó oficialmente. Mientras duró la pandemia oficialmente, pues no era necesario porque se entendía que se tenía que primar, pero ahora mismo que ya ha acabado, pues todo el mundo que vaya a trabajar en remoto, como en Abilight, que vamos a continuar en remoto por tiempo indefinido, porque oye, se nos está dando muy bien, pues entonces ahora tiene que añadirse toda una serie de consideraciones al contrato que de todas formas ya lo teníamos, o sea, nosotros ya actuábamos así porque, no sé, utilizamos el sentido común, pero bueno, hay que reflejarlo en el contrato, ¿vale? Con todas estas cláusulas que legalmente te dice que lo hagas, ¿no? Que es sentido común. La mayoría son sentido común, pero bueno, hay que reflejarlo que es lo que toca, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar los abusos, porque es cierto que se están dando voces y a mí me horripilantiza, pero bueno, es que claro, hay gente para todo. Pero allá se están dando abusos. El otro día Sara Borondo colgó un tuit que es que la jornada en remoto se está utilizando para pasar de las 8 horas de jornada a 12 o 10. Y eso es horrible. O sea, eso no puede ser. Una cosa es que estés en el crunch puntual porque tienes que lanzar, que eso pues lo tenemos que entender todos, a pesar de que tiene todas sus consideraciones negativas y eso es otro debate. Pero el tema del remoto no puede ser para trabajar indefinidamente. No. Tiene que ser para que, pues eso, haya un despacho en su casa o en su oficina o lo que sea, pero no en la oficina o en la sede de la empresa, ¿vale? Nada de abusos. Remoto es trabajar a distancia, no significa trabajar 1000 horas de tal. Vale. Los freelancers. Los freelancers es mucho más delicado, ¿vale? Porque al trabajador laboral se le hacen un montón de suposiciones. Bueno, no son suposiciones, sino que se le hacen un montón de cesiones y está regulado de forma que, por ejemplo, la confidencialidad, la cesión del trabajo que se hace, el trabajo que realiza el trabajador no es suyo, es de la empresa, ¿vale? El freelancer es distinto, porque el freelancer hay que hacer un contrato donde se recoja, además por escrito, que es, no diría que es una excepción, pero sí que es excepcional porque sí existe la forma oral de contratar, pero en este tipo de relación con los freelancers o profesionales independientes, si no está hecha la cesión de derechos de explotación de la obra y cómo, por dónde, en qué formato, por cuánto tiempo, siempre se va a considerar la más restrictiva, ¿vale? Y además puede dar, pues eso, puede dar problemas, ¿vale? Siempre se tiene que hacer por escrito, ¿vale? Por escrito. Y además, evidentemente, además de la cesión de derechos de explotación, se tiene que hacer pues una regulación pues, de la relación, de lo que se espera, de cuándo, de la confidencialidad, pues el control, un montón de cosas que se tienen que quedar recogidas en ese contrato realizado con el freelancer o profesional independiente, especialmente cuando es una empresa. Si eres un grupo, bueno, aunque aplica lo mismo si eres un autónomo tú también. O sea, si tú eres un profesional independiente que estás contratando con otro profesional independiente, le tendrás que hacer ese contrato con esa cesión de derechos porque si no te puedes meter en muchos problemas, ¿vale? Por ejemplo, que te obligue a quitar tu juego de la tienda que sea porque no está recogido en el contrato que tenéis firmado, ¿vale? O porque esos derechos no son los que te ha cedido, ¿vale? Acuerdos con terceros. Pues tenemos básicamente, y esto es muy sucinto, pues con el publisher, ¿vale? Y con agencias de servicios. Tenemos un puñado de agencias de servicios o de empresas de servicios para una empresa de desarrollo o de publicación de videojuegos.
Tenemos desde la agencia, la empresa de QA, de control de calidad, los testers, ¿vale? Tenemos la agencia o empresa de localización, que se encargan de las traducciones del juego a distintos idiomas. Tenemos la agencia de marketing o PR o comunicaciones, llámalo como quieras. Todo esto tenemos las herramientas de desarrollo si eres developer. Pues los contratos que se firman pues con Unity, con Unreal, con todos estos, por el uso de todas estas herramientas, hay que tenerlo en cuenta, qué obligaciones te dan, qué requisitos tienen, que no estés incumpliendo, hay que tenerlo todo esto muy en cuenta, ¿vale? Y luego con publishers, aunque también se pueden dar con otros, hemos hablado del NDA, que básicamente se firma con todo el mundo. El NDA siempre se firma con todo el mundo porque lo que no, o sea, la propiedad intelectual no deja de ser una cosa que requiere protección mientras se está creando, a menos que tu estrategia de marketing consista en crear comunidad, etcétera, ¿no? Pero aún así habrá una serie de cosas que no quieres que sepa y tú tienes que establecer que, a menos que tú digas que eso se pueda comunicar, que nadie lo haga, ¿vale? Tú tienes que ser dueño de tus propias creaciones y de tus propios sistemas, métodos, documentos, contenido, etcétera, ¿vale? Y bueno, con Publisher pues tenemos dos tipos básicos, que es el contrato de publicación, que es la licencia típica, ¿vale? O el contrato de Work for Hire, que se llama, que obviamente es un término inglés, pero es digamos, el contrato de desarrollo a medida o desarrollo por encargo, ¿vale? Desarrollo por encargo hay cada vez menos, pero existen. Y luego el contrato de publicación es aquel equipo developer que tiene un proyecto y que busca que el publisher o una tercera empresa se encargue de la comunicación pública, ¿vale? La publicación del videojuego. Entonces, pues bueno, este tipo de contratos puede darse que haya bueno, aquí os he marcado los tipos de remuneración que se pueden dar en los contratos de licencia de publicación. Pues puede ser que se pague por adelantado el desarrollo o que no se pague nada del desarrollo, que se complementen servicios conexos como puede ser la localización, el QA, el porting, la publicación técnica, en fin, un montón de cosas, que vaya todo a cuenta de royalties, que haya adelanto de royalties, que no lo haya. Bueno, aquí las modalidades son infinitas y van a depender de la capacidad de negociación de una parte y de la otra, ¿vale? Cuando os digan que existen contratos, modelos, estándares básicos, bueno, hay cosas más comunes que otras, pero realmente aquí el estándar es el que tú quieras escoger y por el que quieras funcionar. Vale, y entonces ya nos estamos llegando al final porque me estoy pasando un montón. Rubén se está ya durmiendo y todo. Que era la última consulta. Esta no es que me haga yo el autobombo, es que me han pedido que explique en qué consiste el trabajo de una asesoría y una gestoría, ¿vale? Nosotros somos asesoría porque no solamente gestionamos, es decir, realizamos las nóminas o los documentos fiscales o la contabilidad, sino que además asesoramos en cómo hacerlo de la mejor forma posible para la actividad concreta. Por eso nos llamamos asesoría y no gestoría, ¿vale? En GD Consul en concreto damos servicios a nivel de contabilidad, fiscal, laboral, mercantil, empresarial y legal. Legal, revisión de contratos, de cláusulas, de todo tipo, más comúnmente del sector, la elaboración de cuentas anuales, de cómo asesoramiento empresarial pues sería a nivel de pues qué es mejor que hagamos ahora, teniendo estos, no sé, pues estos KPIs o estos datos, esta situación, ¿vale? Entonces, ¿por qué es recomendable utilizar los servicios de una empresa como GD Consult en vez de ir a solo? Porque, bueno, aunque te pueda parecer mucho 60 euros o 150 euros o 300 euros, no sé lo que te va a parecer mucho, pero lo que pagas por asesoramiento te va a compensar
a veces en el inmediato plazo, cuando haces bien las cosas de presentar bien tus impuestos o presentar bien tu contabilidad o presentar bien hacer bien tus nóminas o hacer bien las altas en seguridad social, etcétera, eso puede haber un resultado directo de ahorro, pero también pues la evitación de multas o de errores que puedan dar lugar a multas o más gestión, en fin. Aparte, sobre todo, cuando el perfil de empresario con el que trabajamos más habitualmente o de profesional independiente es ese que lo que quiere es crear videojuegos. Entonces, si estás creando videojuegos, no tiene, o sea, vamos a ver, o estás gestionando y ocupándote de todas estas cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas, o estás creando. Entonces va a llegar un punto que tienes que dejar de hacer lo que eres bueno para hacer lo que es necesario. Entonces eso no es ideal. Por eso es bueno contar con una asesoría de calidad que se va a adaptar a tus necesidades y que va a saber responderte para estar cubierto, tranquilo y poder seguir adelante en tu desarrollo profesional, empresarial, mercantil, ¿vale? Eh, bueno, yo aquí os pongo, pues eso, minimizar errores, mejor relación con las administraciones, pues porque presentan las cosas a tiempo, porque pues hacen las cosas bien, etcétera. Se comunica mejor, no sé. Am, mm, la anécdota es, la gran diferencia es entre que tú recibas una comunicación de Hacienda, que normalmente eso causa auténtico pánico si vas solo, porque tienes miedo a lo desconocido, porque como no sabes, no es tu especialidad, pues no sabes todas las cosas que has hecho mal. Y cuando recibes una carta de Hacienda, pues puede ser terrorífico, ¿no? Una muy común en el sector es la revisión de IVA. ¿Por qué? Porque como facturamos en videojuegos, facturamos pues, a empresas, pues Steam es de Valve y Valve está en Estados Unidos, por lo tanto se factura sin IVA. Apple está en Estados Unidos, también se factura sin IVA. Google está en Irlanda, también se factura sin IVA. Todo esto se factura sin IVA, pero por contra, cuando nos facturan a nosotros, como estamos en España, pues yo qué sé, todo lo que compramos que es de proximidad, claro, iba a decir el alquiler de la oficina, pero ya no hay alquiler de oficina, pero yo qué sé, otro tipo de servicios que siguen existiendo, de consumos, pues yo qué sé, el teléfono, internet, cosas así, pues eso sí que viene con IVA. Entonces este IVA te lo va a devolver Hacienda, porque el IVA no es un gasto, ¿vale? Simplemente las empresas solo lo gestionan. Entonces eso hace que la mayor parte de las empresas de videojuegos les haga que Hacienda les tiene que devolver el IVA que han ido acumulando a lo largo del año. Eh, Aunque también existe la gestión mensual, pero eso es un melón que no quiero abrir ahora. En cualquier caso, ¿eso qué pasa? Hacienda no quiere tener que devolverle el dinero a nadie. Entonces, si te tiene que devolver el dinero, te va a mirar todo para estar seguro de que es correcto y tal. Entonces, este requerimiento, si no tienes experiencia, pues te puede asustar, te puede pegar un susto, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Nosotros, además, claro, lógicamente también sabemos que se puede repercutir como gasto de empresa o empresarial o de profesional independiente versus, pues tú que igual dices, no, es que me he comprado este traje, pero es para trabajar porque solo me lo voy a poner para ir a ferias. Ya, no, si yo lo entiendo perfectamente, comparto el espíritu y considero que tendría que ser, pues por supuesto, un gasto deducible, pero no lo es. Entonces no lo puedes imputar, porque si no, pues eso, cuando llegue Hacienda, te haga la revisión, te dirá, no, esto no vale, esto no vale, esto no vale, y me tienes que dar todo este dinero, no te tengo que dar yo. Bueno, es una nota, es un ejemplo que me ha quedado un poco largo, pero bueno, el concepto. El concepto es que mejor ir con alguien que sabe que se ocupe de algo que no es fundamental, que no es lo que va a generar dinero dentro de tu empresa, para que tú puedas concentrarte en lo que es realmente generador de ingresos y de bienes dentro de tu empresa, que es pues, el desarrollo de música, de arte, de guiones, de webs, de videojuegos, de lo que sea, ¿vale? Y ya por último, vale, me quedaron estas preguntas sin poder atacar, pero tampoco las entendí muy bien.
Entonces era algo así como contratos con publishers, si recibes dinero de su parte para el desarrollo, cuánto y cómo declararlo. Vale, vamos a ver. Si recibes dinero de parte del publisher, no te lo van a dar en un sobre bajo mano, ¿vale? Vas a tener que hacerles unas facturas. Entonces, lo que tienes que hacer es declararlo, pues cuando lo facturas, trimestralmente, declaras en el 303 toda esta facturación. Tienes que darte de alta, lo que hemos estado comentando, tienes que darte de alta en Hacienda, dependiendo de cuánto sea el acuerdo o cuánto sea la previsión de ingreso, tendrás que hacer también el alta en Seguridad Social, ¿vale? Y así es como se declara. Y luego la siguiente pregunta era, en el caso de hobby developer o segundos empleos, ¿cómo ser legal? ¿Es posible perder dinero? ¿Hay obligaciones de informar a tu primer empleador? Sí, desde luego empiezo por el final. ¿Hay obligación de informar a tu primer empleador? Pues probablemente, depende de a lo que te dediques y lo que te suponga, pero en corto sí. Tú informas siempre, tú no tienes que ir de espaldas a nada. Además, ser legal, claro, esta pregunta es un poco... eh, ¿es posible perder dinero? Pues no sé qué es lo que vas a hacer. Es que supongo que siempre es posible si vas a gastarte dinero en algo y luego no lo recuperas, pero no sé. La persona que ha hecho esta pregunta tendría que tener una conversación para aclarar un poco las dudas estas. Pero la pregunta más clara que es que si hay obligación de informar a tu primer empleador, la respuesta es recomendable. Tendría que mirarlo en detalle, la verdad. Depende. Es que si estás en un parking, por ejemplo, haciendo de vigilante de noche y vas a hacer tu propio videojuego, pues no, porque no hay competencia. Entonces no tienes por qué informarle. Si estás en tu casa desarrollando tu juego o desarrollando un juego y trabajas para una empresa de videojuegos, tienes que informar. Pues no tienes por qué informar de que estás empleando tu tiempo libre haciendo un videojuego. Ahora, si pretendes comercializarlo, entonces sí, porque ellos pueden decir, no, lo siento, esto no lo puedes publicar. Claro, que me estás haciendo la competencia. Tú trabajas aquí y no lo puedes publicar así. No. O lo publico yo, o yo qué sé, no sé. Pero, ¿sabes? Hay que mirar a ver eso. Y luego, ¿es necesaria una gestoría cuando solo cobras de SteamOH? Bueno, necesaria. Es recomendable, siempre es recomendable, pero aquí va a ser recomendable dependiendo de lo que ingreses. Si lo que estás generando en Steam son 100 euros, pues no, chico, porque es muy poquito. Entonces, pues, pues que depende, o sea, es que, pero da igual donde lo cobres, o sea, da igual de dónde te vengan los ingresos. Al final, eh, la gestoría o la asesoría te va a cobrar. Entonces, si no estás ganando suficiente, pues no. Pero si ya estás teniendo una cantidad de dinero que dices, ostras, esto tengo que ponerlo en claro todo bien. Pues entonces sí, es totalmente recomendable. ¿A partir de qué momento es recomendable? Bueno, me imagino que aquí va en base a cuánto dinero de estar ingresando para que me salga a cuenta legalizar la actividad. Pues a ver, lo he dicho. Em, digamos que el salario mínimo interprofesional es el que te marca que es conveniente, pero evidentemente si vas a facturar 9.000 euros, pues también te conviene hacer las cosas bien, ¿vale? Recomendable, yo recomiendo que si vas a iniciar una actividad económica o comercial, que te pongas en contacto con una asesoría, que veas tú que saben, porque evidentemente yo entiendo que no todo el mundo podrá asesorarse en GD Consult por la razón que sea, pero que encuentren un asesor que les informe adecuadamente de qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? En base a los ingresos que tienen. Y da igual de dónde vengan esos ingresos. Da igual. Ah, y no os penséis que porque tengáis el dinero en PayPal o en una cuenta de un banco digital o qué sé yo, que, que no pasa nada, que no hay nada que decir. Hay que declararlo porque estamos en Europa, cada vez hay una lucha clara y consciente de Europa y por lo tanto de todos los países europeos contra el blanqueo de capitales y contra la fuga de capitales. Por lo tanto,
no os penséis que el dinero ese no existe. Sí que existe, así que mucho cuidado, ¿vale? Con no declararlo y pues eso, con evadir. Y hasta ahí, ya está. Solo me ha llevado una hora y media. Pues si te parece, pasamos a las preguntas que nos han hecho por Ah, pues el... sí, yo pensaba que no había nada de preguntas. Dime, dime. Bien, bueno, esta me parece ¿Puedo? Oye, interesante. una cosa, ¿dejo de retransmitir? No, 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 así. ¿No? Vale. Bien, una de las primeras creo que ya la has contestado. Nos Ah. dicen, si tienes un mínimo de ingresos, pongamos unos 3.000 o menos, el tema de declarar es obligatorio. ¿Pero esos 3.000 son anuales o mensuales? Claro, no especifican en la Bueno, pregunta. pues vamos a ver. Si fueran mensuales, por supuesto, date de alta, porque eso es un pastizal, así que no creo que la pregunta vaya por ahí. Si son anuales, entonces haces un alta y declaras todos los ingresos en Hacienda y haces la baja. Así es como lo gestionaríamos nosotros. Haríamos un alta, haríamos una facturación, haríamos la presentación del resumen anual de IVA, que es donde hay que declarar la actividad, y, y ya está. Y luego, evidentemente, hay que declararlo en la renta, claro. Sí, que no es lo mismo que si, pues eso, un asalariado pues no llega al un mínimo anual, no tiene la obligación de hacer la declaración de la renta. Ya, yo cuando oigo eso, yo siempre digo, contrastar porque que no tengas la obligación no significa que no vayas a ser beneficiado. Entonces yo siempre digo, recomendable, siempre hazla. Y si te sale mal, pues no la presentes, pero si puedes no presentarla. Pero yo lo recomiendo hacerla, siempre. Especialmente todas estas que quedan por debajo del mínimo, siempre. Porque si te han retenido algo en algún sitio, pues tienes muchos puntos de que te salga a devolver lo que sea que te han retenido. Bien, también nos han hecho otra por aquí. Nos dicen, ¿puedo terminar por completo un juego y hacerme autónomo solo cuando lance el producto? Cuando empiezo a tener beneficios, ¿en qué parte ¿No? ¿Cómo del en proceso? beneficios? Ah, vale. La diferencia entre ingresos y beneficios es que los ingresos es lo que facturas o lo que ingresas, ¿vale? Pero a estos ingresos, lo que entra, luego tienes que quitarle lo que te ha costado. Pues yo qué sé, si te has comprado un ordenador o si yo qué sé, has tenido que contratar los servicios de un artista o yo qué sé, cualquier cosa. Esos son los gastos. Entonces, la diferencia es el beneficio. Y en el beneficio es donde se aplican los impuestos. ¿Cuál era la pregunta? Es que te oigo muy flojito, voy a subir un Bien, poquito. nos dicen textualmente, eh, Sí. ¿puedo terminar por completo un juego y hacerme autónomo solo cuando lance el producto? Cuando comienzo a tener beneficios, ¿no es necesario ser autónomo y puedo declarar lo que gano por otros medios? No, vale. Creo que estás diciendo que si puedo hacer el juego por completo y no darme de alta hasta que lo comercializo, ¿no? Sí, Claro, eso es lo que yo por recomendaría, ejemplo, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Tú, mientras estés haciendo, no tienes que declarar nada. Ahora, también es cierto que todos los gastos en los que incurras no vas a poder imputarlos a la actividad, obvio, ¿no? Pero claro, eso ya depende de si tienes financiación de algún tipo. Si tú consigues financiación para pagar las cuotas de la seguridad social, tienes un poco de destreza o puedes pagar la asesoría para que te presenten los trimestres hasta que lo saques, pero claro, normalmente no suele compensar, ¿vale? Suele compensar más cuando pues eso, o tienes financiación, ¿vale? Para hacer el vídeo, para realizar el desarrollo, o cuando lo explotas. Este es el escenario típico de estoy en mi casa, es mi hobby, pero ay, lo he terminado, me ha quedado tan bien y lo voy a poner en la tienda. Ay, mira, y se vende y estoy recibiendo ingresos. Pues entonces es cuando tienes que darte de alta y declararlo. Dependiendo de cuántos ingresos estés dando, pues habrá que hacer el alta en seguridad social también o no. bien, también nos hacen otra pregunta un poco más abierta. Vale. ¿Videojuegos somos industrias culturales? Sí, señor. Desde el año, pues eso, o el 2008, 2009, por ahí. Desde el 2009. Somos cultura, sí, sí. Uy, fue una victoria de nuestros queridos amigos. Bueno, es igual. Sí, sí, es una victoria de la industria del videojuego.
en el Ministerio de Cultura declaró bien cultural el videojuego en el año 2008-2009, sí. Y por lo tanto podemos acceder a las ayudas del Ministerio como bien cultural. Y tenemos esa consideración, Tengo sí, sí. aquí algunas preguntas que tengo escritas. Dime. Eh, Antes has hablado del tema de ayudas, de que había a nivel Sí. nacional, autonómico y provincial. ¿Hay también ayudas a nivel europeo a las que pueda acceder Uy, la Diputación sí, Española? es verdad, tienes razón. Estaba pensando tan para abajo que es verdad, sí, sí que hay ayudas europeas. Lo siento, se me ha pasado. Totalmente cierto. Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que, por ejemplo, el programa Media es el más común, o el Horizonte 2020. Bueno, sí, sí que hay ayudas. De hecho, muy bien, eso está muy bien visto. Se me ha pasado. Hay una agencia que me parece que tiene sede en Madrid, Valencia o Madrid, Barcelona, no sé dónde están, pero están aquí, tienen una sede en España y te ayudan, te ayudan completamente a poder presentarte a las ayudas estas de Europa. Cosa que está muy bien. Lo que pasa que tú piensas que si te ayudan es que es súper complicado. Pero existir existen. Y bueno, bien. Lo que pasa que, otra vez, no ayudan a cualquier, o sea, no ayudan a cualquier tipo de videojuego, las ayudas que yo conozco al menos son para juegos narrativos. Son para juegos narrativos y claro, pues si no tienes un juego narrativo, tienes cualquier otro tipo de juego que anda lleno de géneros, pues no te vale. Y además suele ser narrativo y o de promoción, ¿sabes? Nacional o internacional, o sea, de la comunidad. O sea, otra vez, o sea, cultura bebe un poco de esas aguas, ¿eh? Pero bueno, Bien, sí, existe. luego otra pregunta. Antes has hablado de los tipos de contratación y de los freelancers. Sí. ¿Hasta qué punto se puede considerar un freelancer como freelancer una persona que trabaja de manera exclusiva para una empresa? Vamos, lo que llaman los Ya, ya, freelancers. ya, ya. Depende. Es que, claro, depende. A ver, en España, cuando un autónomo, un profesional independiente, un freelancer, trabaja en un año, trabaja más del 70% de su facturación con una sola empresa, pasa a ser autónomo dependiente. Y esto lo que significa es que hay que redactar un contrato entre la empresa y el freelancer o el profesional autónomo, donde se regulan toda una serie de cuestiones y al final en realidad lo que significa es que se le equiparan, tiene una serie de derechos que como profesional, como freelancer tradicional, pues eso, ¿no? Que le encargas un trabajo a alguien, te lo haces, lo factura y se acabó la relación. En este caso, cuando pasan a ser dependientes, la relación se complica, es un poco más compleja. Tienen derecho a vacaciones pagadas, tienen derecho a bajas, tienen derecho, se equipara más esa relación del freelancer con el trabajador laboral, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero es parecido, ¿vale? Entonces, eh, habría que ver ese freelancer y esa empresa y esa relación para poder dar un poco más de opinar un poco, porque es que se me ocurren tantos escenarios en los que es perfectamente viable asiste dedicación exclusiva, es que puede ser por la realización de un proyecto. Al final hay que ver si el freelancer está organizándose por sí mismo con sus propios medios o y es por un contrato, un proyecto concreto o es una relación laboral encubierta o hay que analizar un poco pues todo. No se puede sacar la varita y decir, "Ta", no, hay que analizarlo. Por eso cuando este tipo de respuestas, yo sé que hay gente que le molesta porque dice, es que le preguntas algo y nunca es capaz de decirte que si blanco o negro, siempre te dice que gris o tirando para verde oscuro. No es porque no sepamos o no queramos aconsejar o decir, es porque cuando miras jurisprudencia, te encuentras sentencias para un lado y te encuentras sentencias para otro. La ley dice una cosa, pero luego hay una cosa que es la interpretación de la ley que puede irse cambiando, variando con el paso del tiempo.
Entonces, claro, además hay muchas cuestiones que para, digamos, para un ciudadano de a pie normal, que no sea abogado ni jurista, pues lo ve de una forma, lo interpreta de una forma, pero para un jurista hay unas cosas, hay unos hechos, hay unas características que tienen relevancia jurídica y hay otras que no, o han dejado de tenerla, o han cambiado su valoración. Por eso las respuestas no pueden ser tan categóricas, probablemente como a mí me gustaría, porque a mí me gustan las cosas muy en blanco y negro, pero a nivel jurídico no se puede ser tan categórico y hay que ser más prudente. Y eso es lo que, señores, aprendí yo en muchos años de estudiando Derecho. Bien. Hay que ser más Otra flexible. pregunta también tengo sobre contratos. Vale. Cuando tú eres una persona junior, vamos, un junior que va a ¿Sí? entrar a una empresa ¿Sí? y te presentan un contrato, Ujú. em, ¿es recomendable llevar ese contrato antes de firmar a una asesoría para ver si está todo correcto en términos de confidencialidad o demás? Porque claro, al llegar un junior no tiene ni idea y es probable que sea su primer contrato, incluso. Mira, no me parece mal como práctica para aprender a interpretar un contrato. No me parece mal, no me parece una mala praxis, desde luego, de parte de un junior, pero no porque piense que la empresa lo va yo qué sé, a vulnerar sus derechos, a aprovecharse, ¿sabes? En plan, no, pienso que todos tendríamos que tener unas bases, que desde luego la experiencia se adquiere con el tiempo, es una enfermedad que se cura con el tiempo, y desde luego que tú vayas a un abogado y le digas, oye, ¿me puedes explicar este contrato qué significa cada cláusula? Pues me parece muy bien. Que normalmente lo puedes hacer también con la empresa, vale. ¿Que prefieres hacerlo con un tercero? Perfecto. Mientras lo hagas y sepas lo que estás firmando, porque eso es lo más importante. Y desde luego, si no entiendes, eso es lo que tienes que hacer. No me parece mal. Luego, con la experiencia, pues ya sabrás ver, pues esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto es así, esto no es así, esto no lo voy a aceptar, esto sí, ¿sabes? No me parece mal, pero tampoco me lo tomaría como un ataque ni como algo negativo, todo lo contrario. Me parece de sentido común que si no sé, buscar a alguien. Es lo que estoy diciendo con GD Consul. Es una asesoría que lo que tiene que hacer es darte ese conocimiento que tú no tienes porque o no es parte de tu actividad o porque no es tu experiencia, pero te tiene que dar esa visión para que tú sepas en lo que te estás metiendo de forma consciente e informada. Eso es lo más importante. Ojalá fuera así siempre, claro que sí. Pero no es negativo, ¿eh? En ningún caso lo veo como algo negativo. Realmente recomendable. Bien, nos hacen otra pregunta por el chat, aunque creo que no va muy a coalición con la charla, que bueno, es Eso pasa, eso pasa. Un off topic, un off topic. un ¿A quién off-topic. llevo, no? ¿De qué voy vestida? Broma. No, es más anterior del principio, cuando se estaba hablando sobre propiedad intelectual, ¿Eh? que nos preguntaban sobre el caso de Fortnite y PUBG, que ¿Y bueno, de qué? ¿Perdona? ¿Fortnite? del videojuego de PlayerUnknown's Battlegrounds, Ah, que ya, es vale. un caso de Vale, plagio, pero bueno, no creo que vaya muy... Porque claro, al vale. final es como ¿Y cuál es la pregunta? eh, ¿qué ocurre cuando esa propiedad intelectual es un claro caso de plagio? Hombre, pues si realmente es... Perdón. No me río de la pregunta. Me río que si fuera tan claro el caso de plagio como se quiere interpretar, no estaría en el mercado Fortnite, ¿verdad? No es plagio porque lo que es una... Aquí lo que pasa es que es una idea. Y es una misma idea, ejecutada de maneras distintas. Muy parecidas, pero no iguales. Y como se puede demostrar que no ha habido ni ese robo, ni esa mala intención, ni además hay una identidad uno a uno, son distintas maneras de ejecutar, aunque se parezcan mucho, pero no son iguales. En este caso, como es creativo, como es un videojuego, es una propiedad intelectual creativa, eh,
pues ahí está, que no se ha considerado plagio. Y han existido y coexisten, ¿no? Lo que pasa es que uno se come al otro, claro. Más potencia, más capacidad, bueno, más Bueno, destreza. pues parece que no tenemos más preguntas, así que si te parece, vamos a irnos de Bien, la cámara hemos pasado 2 horas. y No despedimos. está mal, ¿eh? No está mal. Está muy bien, está muy bien. Es que así no parece que estoy mirando todo el rato para abajo y me da una angustia. Bueno, Bueno, pues hoy hemos tenido a Eva Gaspar, el martes que viene tendremos a Vicente Quesada, que nos vendrá a hablar sobre level design en mundos más grandes de los que estamos acostumbrados a desarrollar. Y bueno, pues muchísimas gracias Eva por venir a hablar de estos temas que son un poco desconocidos para los game devs, porque no ya, solemos movernos en estos aspectos, salvo los ya. propios de desarrollo. Recomendación, pon un economista en tu vida o ¿no? Un abogado, un economista. Eso está bien también. Cuando hagáis equipos, pues tenerlo en cuenta, buscar a alguien que, pues eso, un abogado, un economista, alguien de negocio, alguien de marketing, eso siempre viene bien luego. Bien, Para que pues se- hasta aquí la charla de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.